Y en este punto sí me gustaría leer un pequeño capítulo de mi libro El mito de la fealdad, que yo he subtitulado El afán de superioridad como sí mismo creador, en el cual entronco de una forma ya bastante introspectiva y bastante definida con lo que es el pensamiento adleriano. Aun cuando el sentimiento de inferioridad sea momento fundamental en el poder recreativo del individuo acerca de cada día vivido, su arduo recorrido personal debe estar presidido por otro plecto rector, la necesidad de hacerse superior. Si la inferioridad era la instancia ideal para la asignación teleológica, sólo desde la superioridad podrá consumar sus fines. Apropiación en la que se subsume una diáspora de beneficios, como son reforzamiento del aparato psíquico e intelectual, desbaratamiento del sentimiento de inseguridad, perfeccionamiento del mecanismo ficticio, superación de la deficiencia, refinamiento de la percepción, etcétera, etcétera. Para Adler es el sentimiento de inseguridad y la consecuente tendencia a asegurarse que en último término aspira a desembarazarse del sentimiento de inferioridad y a elevarse hasta la plenitud del sentimiento de personalidad, a la cabal masculinidad, al ideal de estar arriba. Cuanto mayor sea esta distancia entre la situación real y la situación de superioridad ideal, con tanta mayor fuerza e intensidad se percibirá y se perseguirá la ficción rectora. Esto lo decía en el carácter neurótico. Ahora bien, seguimos nosotros. Adler es consciente de la falta de antídoto contra el envenenamiento de la ficción sumamente reforzada, que en la mayoría de las ocasiones degenerará en un cuadro de neurosis como resolución psíquica de un problema de mensurabilidad. Estamos con Allport cuando advierte que siempre hay una brecha saludable entre el yo y el yo ideal, entre la existencia presente y la aspiración. En cambio, una satisfacción demasiado grande indica patología. Seguimos nosotros diciendo que como feliz e irreplicable rúbrica a este apologético llamamiento a la demasía, Adler menciona el caso de Goethe, quien en carta a Lavater realizaba esta impresionante confesión. El ansia que siento de alzar lo más alto posible el vértice de la pirámide de mi existencia, cuya base me ha sido prescripta y trazada desde un comienzo, sobrepasa y domina a todos los demás deseos y no me concede ni un instante de reposo. En este sacrificio positivo del individuo como constructor de su personalidad, respira el capital concepto adleriano del sí mismo creador, fórmula que atribuye a aquel la dirección e interpretación de su devenir orquestal, conjugando una base musical dada, como es la herencia, con una gran dosis de improvisación, como es la experiencia y el ambiente, como flujo de un determinismo débil, sin perder de vista que de camino a su sí mismo el hombre es un ser que va despojándose de todo aquello que lo determina. De ahí la fricción constante entre lo heredado y lo comprado, grabado siempre por la servidumbre de sus contradicciones. Este sortilegio psíquico del ser inferior en trance elevador está incardinado en lo que Adler llama la protesta viril, manifestación sexualizada preferentemente en el varón como reacción contra el sentimiento de debilidad e invalidez, concerniéndole la virilidad y el cumplimiento del patrón masculino como objetivos inmediatos en el seno de una general tendencia al equilibrio mediante incesantes esfuerzos dirigidos a compensar un déficit funcional con un plus de trabajo, como decía Adler. Y seguimos nosotros diciendo que en el caso de los neuróticos la experiencia del afán superador se torna dramática, buscando más que un sentimiento de autoafirmación, uno de afirmación violenta sobre los demás, propiciando la devaluación del prójimo y la disminución de su consideración intrasocial, usando actitudes dignas de reproche, el sadismo, el odio, la intolerancia, la envidia y, en casos extremos, la privación de la vida ajena. En el caso del neurótico, aquella protesta viril surge sobredimensionada en un fatídico exceso de decibelios, degenerando en lo que Adler llama autodivinización, eludiendo en cualquier caso el sinónimo freudiano de narcisismo.
Precisamente en su obra Introducción al Narcisismo, Freud reconocía el interés de la investigación psicoanalítica en el fenómeno de la protesta masculina, pero negaba a este constructo cualquier perfil de tipo sobrecompensador, y si le otorgó amparo científico fue por su naturaleza narcisista y su estricta procedencia del complejo de castración, no de la valoración social realizada por el sujeto. Freud reconocía la realidad del sentimiento de inferioridad, pero no situaba su génesis en el decalaje entre el tipo actual y el prototipo ideal, sino en un empobrecimiento del yo, informado por una pérdida masiva del líbido debido a la falta absoluta de control en la sexualidad. Uno de los caballos de batalla adlerianos fue analizar la progresión psicofísica de la compensación desde su apreciación orgánica hasta su crispación en forma de motivación psicológica. Al temprano y corto amparo de Freud, Adler había comenzado hablando de una pulsión de agresión, pero dado el diagrama de su sistema sobre una voluntad inexpugnable, decidió abrazar con ardor las muy familiares nomenclaturas nietzscheanas y trocar la pulsión por la expresión más expeditiva de voluntad de poder. Bien vio que el deseo consustancial al hombre de procurarse una personalidad vigorosa entroncaba con aquella actitud superior del hombre zaratrústico, en cuanto que, en último término, significaba una aspiración al mayor grado de invulnerabilidad, zanjando la contienda con ese otro consustancial sentimiento de